Buenos días. Buenos días. Nosotros estamos llevando a cabo estas entrevistas para el Archivo Regional de Memoria Oral que está llevando a cabo la Casa de la Memoria de Coquimbo, que corresponde a la Organización de Expresos Políticos y Familiares. Esto en el marco de recuperar el archivo con los testimonios de la gente que conoció a los compañeros ejecutados por la Caravana de la Muerte. Y ahora ustedes conocieron a uno de los compañeros muy cerca y queremos que usted se presente y nos diga de quién nos va a hablar en este relato. Adelante. Buenos días. Soy Benjamín Ángel Castillo. No soy oriundo de... Yo soy oriundo de Huallichinga, al frente de Sotaquí. Pero mi infancia transcurrió en la Pampa Salitrera. Y no puedo no de mencionar de esa época, y ahí conocí por primera vez el año 55 más o menos, en una de las campañas a candidato a presidente Salvador Allende. Lo conocí en La Pampa porque todos los pampinos y la gente salimos Él iba a visitar la oficina Alemania en ese tiempo, y la gente salió a su encuentro. Caminamos yo creo que unos 5 kilómetros más o menos, y de ahí nos vinimos ahí, y él se bajó del vehículo y siguió con nosotros hacia el local sindical a pie, con todos nosotros. Bueno, yo era chico, tenía 8 años más o menos en esa época, pero lo recuerdo con su sombrero tipo cocalón, que se le llamaba, de los que usaban ¿cómo puedo decir? Los visitantes de África en las películas. Me recuerdo un cocalón así, una especie de casco, sombrero rígido, y él venía con uno de esos. Eso es lo que me recuerdo bien, y lo escuché en el sindicato. No nos prohibían que entráramos, así que yo quiero, ya en esa época, yo 8 o 9 años, criado en La Pampa, yo no podía tener otras ideas que la defensa de los trabajadores, porque y ojalá la independización definitiva de la opresión, lo que significa el salario y ser trabajador. Entonces, lo vivido en la Pampa Salitrera, yo creo que formó a muchos ex pampinos que después, con los años, fueron dirigentes, y yo y mi hermano y mis hermanas también tenemos la misma formación de la vida durísima del Salitre. Por lo tanto, no, como lo vuelvo a repetir, nuestra opción, si se quiere desde el punto de vista político, no podía no ser otra que la que hemos tenido siempre. ¿Cómo conocí a Gonzalo? En esos años vivíamos en Huallichinga y nos trasladamos a Villaseca, porque mi papá encontró trabajo de mediería con el Fundo Guamalata, que
que había sido adquirido por don Guillermo Proan un par de años antes, y él necesitaba trabajar los terrenos porque él los estaba preparando para hacer parronales. Eh, Era un fondo semi abandonado con muchas vertientes, pozas de agua, qué sé yo, entonces él tuvo que hacer drenaje, mucho trabajo, y a él le servía que la gente sembrara sus terrenos. Él no pedía nada, eh, eh, pero ganaba en el sentido que la tierra iba mejorándose y siendo trabajada, eliminando las malezas, qué sé yo, todo lo que comporta el trabajo en la tierra. Y a él le servía, porque él iba a futuro a usar esos terrenos en los parrones. Entonces ahí en Villaseca eh, eh, yo como a los 14 años, 15 más o menos, empecé a trabajar aquí ya, incluso asalariado con don Guillermo. Trabajábamos otros cabros más también jóvenes, y eh, no fui más a la escuela. Yo estuve hasta el sexto año básico eh, cuando empecé a trabajar. Entonces no fui nunca a Ovalle a escuela, en Villaseca tampoco porque yo ya la había hecho. Eh, y de, eh, Y de Gabriel, estando aquí en Villaseca, ya ahí conocí a Gonzalo. Éramos vecinos, fuimos muy amigos, de muchas parrandas. eh, eh, Fuimos ambos dirigentes del club deportivo, después del sindicato. eh, en el club deportivo, como yo era un poco más mayor, fui yo primero presidente del club deportivo, y yo impuse como idea, no sé de dónde me salió, que el presidente del club debería ser rotativo un año nada más. Eh, pero lo ideal era que otros muchachos también eh, tuvieran esa experiencia, porque ser presidente de un club deportivo en esos años no era cosa fácil. eh, Había mucho, ¿cómo se puede decir? Eh, eh, Presidente de los clubes año tras año. En cambio, cuando yo fui presidente, yo estimé conveniente que deberían otros jóvenes también ser presidentes y tomar la experiencia, y de hecho todos los años cambiábamos presidente. Y yo en esos años tuvimos como 10 diferentes muchachos, fuimos presidentes del club deportivo. Y eso mismo lo hicimos a nivel sindical. Eh, yo fui presidente del sindicato, primero fui secretario de actas y después fui presidente, pero ya estaba mi actividad antes de ser dirigente sindical. A mí me gustó mucho el deporte y parrandear, qué sé yo, pero hubo un momento en que no me sosegué, como se dice en jerga, pero sí fui dirigente sindical, secretario de acta. Al año siguiente fui presidente, y después de mí vino Gonzalo como presidente del sindicato, que el año anterior él era secretario general del sindicato. ¿cómo era él como dirigente? Usted que era mayor se podía dar cuenta. ¿Cómo era él como Eh, dirigente? era, era entregado,
él respetaba mucho el sindicato, respetó mucho la organización. Fuimos compañeros incluso de partido, porque cuando se constituye el Villaseca como comité presindical, y él como trabajador también nos incorporamos al Partido Comunista, porque el dirigente sindical agrícola que vino de Santiago, y que andaba recorriendo y que había formado la Federación Campesina de Ovalle, él él era comunista. Yo en mi juventud supe siempre que mi papá era comunista por su historial en La Pampa, qué sé yo, y no podía ser de otra forma. Entonces, con, con el compañero René Tello, yo no sé, hace años que no sé de él. Él era dirigente de la Confederación Ranquil, Campesina Ranquil. Entonces, formamos el comité presindical, y de inmediato los que quisimos nos quedamos a conversar con él sobre la constitución de una célula del partido, lo que se hizo. Entonces, esto empezó a tomar vida, y no fue tan difícil, porque todos éramos explotados, todos éramos trabajadores de sol a sol, y cuando nos constituimos ya como comité presindical empezamos a exigir las 8 horas de trabajo, y las conseguimos. Nos costó, pero las conseguimos. Entonces éramos de los pocos campesinos que trabajábamos las 8 horas. La gran mayoría de los campesinos trabajaban casi de sol a sol. Bueno, mucho antes era peor. Y de ahí empezamos también a juntar, a hablar con trabajadores de otros predios, porque ya no importaba la cantidad de trabajadores como socios para el sindicato, porque ya estaba el sindicato constituido con la CONSA y con Villaseca, por lo tanto superábamos los 100, y los demás pasaban a ser, dentro de la ley, comités presindicales. O sea, en este caso, por ejemplo, la Chimba, los Leices, la Quebrada del Negro, ahí en el tranque de Paloma, comunidad, Pachingo, la comunidad que está cerquita de ahí, el pueblo de... Ahí en la Consa, al frente hay dos que no recuerdo, siempre me los recuerdo, pero hay trabajadores, estaba Pachingo, terminando el valle del Limarí para allá, Oruro. Teníamos 21 comités presindicales. Por lo tanto, como trabajadores éramos más de 1000, como socios del sindicato al momento del golpe. Y como en nosotros estaba la idea de que todos nos formáramos, que todos aprendiéramos, yo dejo del sindicato de ser presidente en el año 2003, 73. No, el 72. El 72 dejo de ser presidente del sindicato y asume Gonzalo.
Gonzalo. O Gabriel Vergara, Gabriel Gonzalo Vergara. Entonces, yo paso también ahí y llega la hora de la reforma agraria en Villaseca. Nosotros, cuando se produce todo lo de las expropiaciones de los fondos de las haciendas agrícolas, Villaseca tenía los trabajadores de la hacienda Malpaso, que seguía llamándose aquí Villaseca Hacienda Malpaso porque don Guillermo fue propietario de un fondo en Malpaso al lado de Montepatria, y su empresa siguió y todavía sigue llamándose Hacienda Malpaso. La Pisquera Malpaso, que ustedes la conocen hoy día, de los Proens, de don Guillermo Proens. Y su hijo ha mantenido el logo de la empresa, todo. Entonces, el Gonzalo asume el año 72 la presidencia del sindicato y era muy estricto, pero como también era joven, era muy alegre, estricto cuando se trataba de ser estricto con respecto a si estábamos en reunión o tanto en Villaseca como predio o como sindicato a nivel provincial, era serio, o sea, pero en sí él era muy alegre, muy bueno para la talla. Nos reíamos, yo me reía de él se reía de mí, él se reía de... Éramos así, éramos bastantes compañeros bien cercanos a la edad. Claro, yo era uno de los más viejos, pero Villaseca pasa al sector reformado, y resulta que ahí yo soy nombrado presidente del centro reformado. Nosotros nunca le pedimos a Cora ni exigimos, solamente Cora se entendió con don Guillermo, las discusiones, y se pusieron de acuerdo. No hicimos ningún tipo de presión a don Guillermo porque teníamos muy buenas relaciones ya. Él tuvo una reacción muy negativa, violenta incluso, cuando supo que nosotros nos habíamos organizado sindicalmente, pero a la hora de la reforma agraria aplicada aquí en Villaseca el año 72, don Guillermo él se entendió directamente con Cora, y nosotros no nos metimos en nada. Autorizamos a Cora, autorizamos a todos los trabajadores que iba a mediar Cora solamente, y resulta que el primer año del 71 no se pudo hacer la reforma porque el fondo era muy caro. Ya tenía incluso la parte industrial, tenía... don Guillermo destilaba alcohol y lo vendía como alcohol, lo mandaba a Vicuña, parece, y allá lo embotellaban. Hoy esta embotelladora hace su propio pisco acá, el pisco Malpaso, lo vende todo para el sur, poco aquí,
pero para el sur sí es vendido. Entonces al momento de la expropiación se encuentra que no solamente para Cora era la expropiación agrícola, sino que también don Guillermo va y hace entrega a Cora de la parte industrial, o sea, la parte que muele la uva, que destila el alcohol, todo. Y dice que nosotros somos suficientemente capaces para seguir administrando eso, la parte industrial, porque nos rotábamos siempre ahí, faltaba uno, ya cualquiera iba a trabajar en la planta, como se llamaba, la planta industrial. Por lo tanto, conocíamos el teje-maneje desde su inicio, desde que él empieza a construir las primeras cubas, todo. Entonces éramos bien expertos en eso, casi todos. Eh, Especialmente los que éramos jóvenes, porque eh, no era que por disciplina éramos así, sino que era por instinto, todo responsable. O sea, sí, en 65 trabajadores siempre hay uno que es un poco más sobre salido de los cánones normales, digamos, extra normales, como ponerse a tomar, aprovechando que estaba trabajando en una cuba, limpiándola, y tomaba y se curaba, pero el resto no. La gran mayoría, los de mi edad más o menos, poco menos incluso, no éramos responsables. Entonces don Guillermo le dice a Cora que, que nosotros somos lo suficiente conocedores para seguir funcionando con la planta, y que la planta ahí, por no ser netamente agrícola, tiene que ser Corfo quien trate el traspaso y la tutoría de la planta. Y en eso viene David Weiterman. Yo lo conocí aquí en Villaseca. Él viene a tratar el problema de Cora con la parte industrial, como Corfo se pone de acuerdo con Cora, con Cora regional. Entonces Villaseca pasa a ser propietario administrativo, no propietario, porque hay otra cosa, que Villaseca es un fondo con una alta rentabilidad. Por lo tanto, no se puede hacerse la distribución como en un centro de reforma agraria normal o como un asentamiento, porque se iban a crear nuevos ricos. Por lo tanto, Cora hace la propuesta de que seamos trabajadores como tipo de una hacienda estatal. Entonces, aceptamos porque la rentabilidad era alta. Cuando el pisco se vendía, se vende todavía como nada, y había alta producción porque se procesaba uva de otros fondos, de otros propietarios. Tenía una gran solidez económica el lugar. Entonces, eso asumimos nosotros la responsabilidad. La administración de todo pasa a ser forma de una directiva en donde hay un presidente, pero el presidente es
el responsable, más que nada, era presidente para coordinar la reunión. Y la directiva laboral pasa a ser un responsable de la parte industrial, un responsable de la maquinaria, un responsable de riego, de poda, diferentes responsables. Ya dejamos de ser presidente, secretario, tesorero, no, responsables. ¿Qué cargo en ese aspecto cumplió Gabriel Vergara? Él no cumplió ningún cargo porque él era presidente del sindicato, por lo tanto, él tenía que seguir trabajando con las demás organizaciones, con los otros centros de trabajo. Como le decía, teníamos 21 comités presindical, bueno, le nombré algunos pueblos que no los recuerdo todos, pero éramos 21, estaba Tabaquero incluso, y cada pueblo tenía su propio, como ya dije, su propio representante, y ese tenía fuero sindical incluso, podía asistir a la inspección del trabajo, etcétera, etcétera. Todas las cosas legales, ahí se nos dieron mal las cosas porque ya siendo el gobierno de los trabajadores, como se decía, como lo decía Allende incluso, las inspecciones del trabajo, los tribunales del trabajo cambiaron bastante de actitud. Los funcionarios tuvieron que cambiar, porque antes los funcionarios se entendían mejor y siempre había relaciones con los patrones y con nosotros poco. Teníamos pocos derechos. Con Allende sí que los trabajadores, los sindicatos adquieren los derechos reales que se necesitaban para los trabajadores, porque las inspecciones del trabajo y los tribunales del trabajo cambiaron su actitud también en pos de lo justo nada más, porque nosotros no pedíamos, no íbamos ni siquiera más allá de la ley, nunca. Teníamos una reunión como sindicato una vez al mes de todos los delegados, y todo esto que yo estoy diciendo lo desarrollaba al momento del golpe, hasta el momento del golpe, Gonzalo, porque él era el presidente del sindicato Norte Chico. Por lo tanto, el trabajo que había que hacer con los demás predios, con los demás comités presindicales, no podía quedar sin un buen presidente, y ese era Gonzalo, porque él era disciplinado, exigía disciplina, la continuidad del sindicato la manejó súper bien. Por eso no tuvo ninguna responsabilidad aquí. Era imposible, no iba a ser capaz. Porque había trabajo y los comités presindicales necesitaban, vieron que las autoridades del trabajo, como decía, estaban mejorando, entonces necesitaban mejorar los pliegos de peticiones, eran cada uno individual, porque cada trabajador, por ejemplo, habían crianceros, como los de la Quebrada del Negro, al interior cerquita ahí de la Cortina de Paloma, con respecto a nosotros que éramos trabajadores semi-industriales, otros que eran netamente, como la olivarera, también semi-industriales. Entonces no era posible
tener gente a cargo de un sindicato que tuviera la personalidad. Además, Gonzalo fue nombrado, hubo votación, había votación, no solamente de los delegados, sino de cada trabajador, y cada delegado en su lugar de trabajo, en su predio, hizo sus elecciones con presencia del sindicato, de otros dirigentes. Entonces, Gonzalo, por esa es la razón que no pudo él, pero él participaba en todo, en todo. Vivía aquí, por lo tanto estaba todos los días igual aquí, pero Él era bastante joven en ese tiempo. bastante ¿Qué joven. edad tendría? El 73, el 73 yo tenía 29, él debe haber tenido unos 25. Alta Sí. responsabilidad. Era mucha la responsabilidad. Y él era, sí, aquí había más compañeros que pudieron haber sido dirigentes, pero eh, él fue también dirigente del club, presidente incluso, y también funcionó súper bien toda la organización. El sindicato era, eh, era de una gran ayuda para las otras organizaciones, eh, los católicos, centros de madre, no recuerdo, la escuela, siempre el sindicato respondía. Nosotros respondíamos también, pero como sindicato, o sea, no como trabajadores de Villaseca nomás, sino como sindicato. Nunca dejamos de darle el rol y la validez que tenía el sindicato. Entonces, Durante los 3 años que ustedes ejecutaron ese trabajo, ¿se dio algún tipo de sabotaje? ¿Hubo algo que fuera en contra de lo que estaban haciendo? mire, aquí en Villaseca nosotros participamos en que sabotaje hubo, que hubo. Por ejemplo, en las cortinas del tanque Recoleta había una bodega por ahí y había azúcar escondida. La gente nos informó y fue un dirigente de aquí, de Villaseca, a ver allá, con la autoridad del sindicato y con la autoridad. Yo no sé con quién se hizo acompañar de la autoridad de gobierno, pero se recuperaron. En Pachingo también se recuperó una camioneta de azúcar. En Pachingo, en ese sector, porque es inhóspito, no sé, usted conoce, eh, eh, pero es después de la carretera para allá Nada. es como una pampa con cerros, con árboles. También encontramos allá y ¿Qué encontraron? harina escondida. ¿Qué cantidad más o menos? Una camionada y el azúcar igual. Eh, Tengo entendido que otros compañeros también encontraron cosas, pero ya la habían botado al agua, al río. Y el río ese que pasa por Salala pasaba con problemas. Eh, eh, en todo caso, de eso no nos preocupábamos nosotros, pero como estaba en el sector de que hemos trabajado, sí. Entonces, yo tengo entendido que hubo bastante sabotaje con respecto a los productos alimenticios en Ovalle. Hubo. En Ovalle también se crea el, el- un matadero de pollo. Se construye un matadero de pollo y algunos asentamientos que no tenían agua, los primeros en ser expropiados, eh, eh, la reforma agraria, la inicial, no funcionó mucho porque se basó en terrenos que los
propios dueños los cedían al Estado para que, porque no, eh, si no llovía no tenían agua, de secano. Entonces, en esos lugares el gobierno de Allende construye criaderos de pollos. Entonces, en bastantes asentamientos, incluso en algunos lugares de privado también, eh, se construyen los criaderos de pollo y el matadero. Entonces, ¿qué pasa? Que esos pollos los administraba el Estado en la subdivisión, en las poblaciones. Nosotros teníamos derecho de ir como trabajadores, por la cantidad de trabajadores presentábamos nuestros inscritos y nos tocaba una vez a la semana comprar pollo. No era que porque nosotros incluso producimos maíz porque para el maíz no se producía y había que importarlo y era muy caro. Nosotros producimos como 10 hectáreas de maíz sabiendo que no íbamos a ganar plata. Pero fue todo entregado para los criaderos que servían al matadero y que el matadero servía a la población. Ese trabajo hicimos al margen de nuestra pega real, que era la producción de uva y su procesamiento final. No sé si... En el tema, los días previos porque todo eso, el relato es durante el gobierno de la Unidad Popular. Sí. Y en los días previos al golpe, ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo se vio en lo sindical? En lo sindical escuchábamos noticias siempre y veíamos que lo que sucedía, especialmente en Santiago, es donde fue lo más fuerte, lo más violento, donde ocurrían la mayoría de los hechos, porque la derecha reaccionaria fue muy violenta también en Santiago y ahí era donde estaba, digamos, el centro de Chile, porque Santiago es Chile. Entonces, nosotros grandes cosas aquí no se vieron. Y lo del 11 de septiembre, Gabriel estaba con ustedes. Sí. ¿Cómo fue eso? De preciso yo no lo recuerdo, pero el 11 de septiembre nosotros fuimos a trabajar porque nos enteramos en forma parcial, como a las 7 de la mañana, y cuando empezaron las radios y empezamos a escuchar radio, yo estaba en la pega, en terreno, Gonzalo no lo recuerdo, pero si él estuvo en Ovalle, se regresó porque lo encontramos todos acá. Y resulta que nos reunimos en el local sindical y decidimos pararnos. En protesta al golpe de Estado decidimos parar nuestras actividades. Nos hacíamos daño a nosotros nomás, pero era la protesta que pudimos hacer. Y dijimos vamos a parar hasta que se termine
este pronunciamiento militar que decía la reacción, y no estábamos trabajando cuando vino Carabineros. Carabineros vino el 16 de octubre, de septiembre. El 16 de septiembre vino acá un día, no recuerdo si era sábado, pero no era un día de trabajo normal. No recuerdo si fue sábado o domingo, algo así. Entonces viene, se presenta una micro llena de carabineros, se presentan un jeep, se presenta una camioneta con una ametralladora con trípode, y empieza Carabineros a golpear todas las puertas, a patearlas, qué sé yo, y cita a toda la gente al local sindical. Perdón, hasta ese momento estaban parados todavía ustedes. Sí, no trabajaban. ¿Cuál era la actitud de Gabriel? ¿Cómo lo recuerda usted en esos días? Bueno, lo que conversábamos ahí, nos juntábamos en el local, y el local sindical estaba abierto siempre, y nos juntábamos todos los días, casi un día uno, otro, pero siempre nos estábamos ahí conversando, viendo cómo hacer mejor la pega, etcétera, etcétera. Y había que esperar porque nosotros no decidíamos nada, estar atentos nada más a lo que podía suceder. Así que no, y Gonzalo igual, no se fue a ninguna parte, por lo menos cuando nos acordábamos juntarnos en el local, estábamos ahí. Cuando llegó entonces Carabineros y empiezan a detenerlo. Sí. Él estaba en su casa, y como pasaron por la casa, él se fue a la reunión, pues llamaron a reunión al local. Yo no recuerdo por qué razón yo no fui, no sé, pero yo no fui a la reunión. No era una reunión que yo había llamado como en representación de la dirección nuestra del centro de producción, por lo tanto yo creo que fui rebelde, no fui, no fui, y creo que hice bien, porque yo cara de mártir no tengo, pero tampoco tenía idea de lo que iba a pasar. Yo creo que nadie se imaginó, pero tampoco pensé que siempre, hasta el gobierno de Allende, siempre Carabinero era sinónimo de represión, de golpe, etcétera, etcétera. Nunca fueron vistos por la gente como un organismo protector de los ciudadanos. Más que nada, siempre fueron, hasta el gobierno de Allende, fue una institución represiva en defensa de los ricos, solamente de los potentados. Y represivos eran siempre, para mí siempre fueron represivos los carabineros, siempre. Era el látigo que tenía los gobiernos de Chile. Entonces lo juntaron en el local sindical. Y de ahí se llevaron algunos. Incluso hubo 2 compañeros que no eran dirigentes, pero eran militantes, sí, pero no tenían ninguna responsabilidad ni laboral ni nada, es militante, ¿no? Amigos,
éramos toda una gran familia aquí. Y resulta que no, ellos se pusieron muy nerviosos en la reunión porque fueron muy maltratados, tiritaban y se los llevaron para el hotel de Ocultanabra. Salieron en libertad después, pero no... ¿Ahí detuvieron a Gabriel ese día o él, no? él también fue a la reunión y se quedó ahí, Y lo detuvieron ahí. ahí, en la reunión sindical. Él fue. Eh, eh, bueno, él tenía más autoridad porque él era presidente del sindicato comunal y por ende el delegado directo aquí era él y otro compañero más, Santander, que los dos eran dirigentes sindicales. eh, pero yo no quise ir nomás, yo me boté en rebeldía y yo estaba en la casa. Y no fui y resulta que ya después de un par de horas eh, pasó gente y pasó a la casa y me dijeron, se llevaron a los niños. ¿Qué niños? Me los nombraron, eran como 5. Y resulta que a mí me empezaron a llamar por la radio eh, y el día 17 yo fui a presentarme. El 17 de septiembre me fui a presentar voluntario. No, el primer carabinero de guardia no me quiso, me dijo váyase a celebrar las fiestas patrias, después viene. Entonces yo sentía la responsabilidad de los compañeros que estaban ahí detenidos y que yo no estuviera ahí con ellos no me pareció correcto. Y insistí con otro carabinero y ese sí que me metió para adentro y me llevaron al ¿cómo se llama? Es la cancha de básquetbol que tienen ahí, ya. Ahí estaban todos los compañeros y conocí compañeros de Pachingo, de otros lugares. Ninguno hablaba, todos estábamos sentados, parece, En Ovalle fue esto. en Ovalle, en el gimnasio de la comisaría. Y de ahí después nos llevaron como a las 11 y tanto de la noche, nos llevaron a la cárcel. A La Serena. No, aquí a la Penny. A la cárcel de Ovalle. La cárcel, sí. Eh, eh, nos llevaron ahí a la cárcel y como a las 2, 1:30 de la mañana llaman a Gonzalo y me llaman a mí a declaración. Resulta que no, antes de eso nos tienen incomunicados, por lo menos yo estoy incomunicado, Gonzalo sé que también él estaba incomunicado, y en un determinado momento nos llaman a los dos a declarar como a las 2 de la tarde. Yo lo que me preguntaron no lo sabía, no lo sabía de verdad, no tenía idea, y Gonzalo, él dijo que él era el presidente del sindicato y que él iba a responder. Entonces a mí me desviaron de nuevo a incomunicado, y Gonzalo se demoró en volver. No sé cuánto tiempo, porque para mí era un momento muy difícil estar incomunicado y ya se sabían muchas cosas, gendarmes, carabineros, nos gritaban muchas cosas.
como el que es hombre rana, se salva, eh, van a ver nomás, comunistas tampoco cual, ese fue el trato en la, en la cárcel de Ovalle. Después vuelve Gonzalo y conversamos a través del... nos tocó, estábamos comunicados en Salta juntos y conversábamos. Conversábamos ya no como conversábamos antes del trabajo, qué sé yo, sino que tratamos de no pensar mucho en lo que estaba sucediendo, porque estando en cárcel, bien poco lo que se podía hacer. Entonces ya la conversación fue banal. Sí, lo que decíamos, ya nos van a alargar, nos van a soltar. Y no fue así, tuvimos una semana. La segunda noche, no, la tercera noche nos llamaron a declarar de nuevo. Siempre como a la 1 de la mañana. Y ahí llamaron a Gonzalo y a mí. Ahí ya empezaron los golpes, las torturas, pero nos llevaron con Gonzalo en horario diferente. A mí me tocó como a las 2 de la mañana. Empezaron queriendo saber cosas que yo no sabía, y como no las sabía, recibía golpes. Incluso me pegaban hasta con la culata de una carabina, con las trompetillas. Y yo ahí en esos interrogatorios, el que me hacía los interrogatorios era el mayor comisario de la comisaría de Carabineros. ¿Se acuerda el nombre usted? Me parece que es Celi Gajardo o algo así, pero era el comandante en jefe el comandante de la comisaría, el jefe máximo. Porque yo le reconocí la voz, porque yo a él lo escuché más de una vez en el local del Partido Comunista, que era público. Llegaba él y hablaba con nuestros dirigentes, y yo escuchaba nomás, así, ¿no? Pero reconocía la voz bien, pues, sí. Estoy segurísimo de que él era el que me interrogaba y el que más me golpeó. Estaba yo con una trompetilla en la nuca de una carabina y con un foco inmenso, y no podía ver nada, y obligado siempre a estar mirando el foco. No me prohibían cerrar los ojos, y golpe, fue horrible, y nunca reconocí nada de lo que se me acusaba, pero sí fui obligado a firmar una declaración que no supe nunca qué contenido tenía esa declaración. Posteriormente supe de qué se trataba lo que yo había firmado, porque el fiscal Casanga del regimiento de Serena me lo dijo. Y yo le dije que yo nunca había reconocido eso, nunca
me lo nombraron siquiera y que me obligaron, sí, a firmar una declaración sin leerla. Yo estaba siendo golpeado, dije yo, y me obligaron a firmar esa declaración. A lo mejor era mi sentencia de muerte, que yo firmé sin saber. Entonces, ese fiscal de alguna forma me ayudó. ¿Usted cuando, después de aquello que le tocó vivir, volvió, cuándo vio a Gabriel nuevamente? Al día siguiente. No lo vi, pero lo escuché. Porque Usted ya seguíamos incomunicados en la comisaría. de Ovalle. Sí. Seguíamos incomunicados y lo escuchaba porque tocaba los barrotes y yo le respondía, entonces ahí podíamos hablar, pero en cierto horario nomás, porque pasaban los gendarmes, los guardias, está prohibido, el que está incomunicado está impedido de hablar. Entonces lo vi. Y después lo vi el día que nos llevaron a Serena. Nos llevaron juntos. Y en una camioneta roja de cabina simple. Y ahí estaba también el doctor Jordán y los dos Cortés. Los dos compañeros Cortés estaban en la camioneta cuando yo llegué. Y nos llevaron juntos al regimiento, todo, el Gonzalo incluido. Ahí nos torturó a todos el teniente Ojeda. Eso fue el día 20, como el 20 más o menos, 22 así. De septiembre. Un día lunes, el día lunes después de la detención nuestra. Pero en el regimiento yo quedé incomunicado en celda de castigo de nuevo en Serena. Gonzalo también. Y de los otros compañeros yo no lo supe porque estábamos en colectivos diferentes. En cambio con el Gonzalo estábamos en el mismo colectivo, el 5. Habían 5 colectivos donde estábamos encerrados. Y los compañeros Cortés parece que estaban en el 4. Pero yo no al día siguiente quedamos en libertad se terminó la incomunicación. Sí, después hubo otras incomunicaciones en el regimiento, otros llamados. Ahí el teniente Ojeda nos golpeó a nosotros con un palo de Guayacán. ¿Usted conoce el palo de Guayacán? Es uno de los más duros que hay. Nunca se le rompió, nunca. Y también entre estos compañeros iba el encargado agrario del representante de Cora en la camioneta, Leonardo Soto. También fue terriblemente torturado, pero él después en el Consejo de Guerra salió libre. Y hubo un par de días que yo pude conversar con los compañeros Cortés, con el doctor Jordán incluso una vez, porque hubo momentos en que quedamos en libre plática, en el patio. Así que ahí ya había otra actitud de parte mía, otra actitud de todos los presos, sino ya ¿cómo se llama? La preocupación ya empezó a
a sentirse por la forma en que nos trataban. Esto estoy hablando antes de la ejecución del asesinato de los compañeros. Como que nosotros pensábamos que sí, que íbamos a salir libres. No habíamos hecho nada, no teníamos nada de qué preocuparnos. Entonces, pero desgraciadamente no fue así. Y el día que se llevaron a los compañeros, que fue el día 16, ¿no? Ya. Ese día yo no tenía plato, conseguí una cuchara y recibía la comida que daba la penitenciaría en un plato de aluminio que andaba saliendo Gonzalo, que le había mandado la abuela, parece. Y ahí que recibía mi parte, la cucharonada que me correspondía, y comíamos juntos. Estábamos comiendo como a las 12 y algo cuando los llaman. Y llaman a todos los compañeros, a los 15. A los 15 los llamaron, se acabó la comida, ya no hubo más apetito. Luego nomás terminaron de encerrarnos con llave, ya porque nos dejaron en el colectivo, no los dejaron salir, pero nosotros el encierro era a las 5 de la tarde. Y ese día nos encerraron, apenas se llevaron a los compañeros. Pero nosotros supimos lo que iba a pasar porque resulta que el reo hay reos que empiezan a hacer mérito cuando se le acerca el plazo para tener condicionales o ser liberados con permiso. Entonces él hace la siguiente ¿cómo se podría decir? Hace un tétrico, horrible anuncio y dice: cabros, vinieron los milicos a llevarse a los cabros, a los compañeros, y venían en jeep, venían con su ametralladora atrás, y venían armados hasta los dientes los militares, venían como 6 vehículos, dijo, y con la ametralladora, y a los niños empezaron a tirarlos a los pisos de los vehículos y a patearlos ahí mismo, los encapucharon y los encadenaron, los amarraron con alambres y se los llevaron. O sea, y dijo, y ¿saben qué? Dijo que no habían vehículos en los alrededores de la Penny, sino que estaba todo con prohibición, con vallas, tipo vallas papales, qué sé yo, con prohibición de acercarse en un cierto radio de la Penny. Está todo, y nosotros también estamos impedidos de salir. Entonces, con un relato así, imagínense, éramos más de 800 en los 5 colectivos, todos encerrados, y no se escuchaba el zumbir de una mosca, eso sí, pero nada más. Hasta las 5 de la tarde más o menos, cuando... Perdón, él les hizo ese anuncio, ¿como a qué hora fue? A las 12 del día, 2:30 por ahí. Apenas sacaron los compañeros. Sí. Sí, pues cuando él volvió,
él volvió porque los vio, él andaba llamando, qué sé yo, en su trabajo habitual de, de mérito que estaba haciendo. Y lo hizo de inmediato él de inmediato, eh, y ahí supimos que habían sido los milicos que se lo habían llevado, porque normalmente él llamó a fiscalía, pero normalmente cuando llamaban a fiscalía era gendarmería que llevaba a los reos al regimiento, y los que se excedían mucho se devolvían y después los llamaban del regimiento y iban a buscarlo. Siempre gendarmería llevaba y traía a los detenidos al regimiento. Y esta vez no fue gendarmería quien se llevó a los compañeros, sino que fueron los milicos. ¿Y a qué hora se enteran ustedes más o menos de la ejecución de los compañeros? Cuando habló la radio, lo anunciaron por radio después de las 5. ¿Qué pasó ahí con ustedes? Cuando se llevan a los compañeros, ya en nosotros la moral se vino al suelo de inmediato, antes de tener los anuncios. De inmediato no hablábamos nada, nadie hablaba ninguna cosa, absolutamente nada, y estábamos atentos a los comunicados del, ¿cuánto se llama? Los que hacían los milicos, los comunicados. Entonces, como a las 5, 5:30 más o menos, sale el anuncio. Y eso fue terrible para nosotros, para todos. Estábamos todos muertos ahí. No respirábamos, no hacíamos nada. Más de 800. Y todos pensábamos, mañana me toca a mí. O quizás cuándo. Entonces, ya, si bien es cierto, nos dimos cuenta que las cosas no eran buenas cuando apenas nos detienen y empiezan a golpear a Pedro, Juan y Diego. Ahí habían presos porque una nieta denunció a su abuelo porque le impedía que saliera a pololear. Denunció al viejo, tenía una escopeta del año de Ñauca, oxidada, rota por todos lados, igual golpeado y todas las cosas. Entonces ya ahí la moral se vino al suelo. Fue terrible, y yo creo que en todas partes fue así. No creo que no haya sido diferente, pero todos, moros y cristianos ahí. Fue la noche más larga. Fue la noche más larga, y el resto de tarde y todo. Y no había manera de darse coraje, no había. Estábamos entregados. Al día siguiente, en el caso mío, viene el abogado a vernos, a los de Ovalle o de Villaseca, y resulta que a mí no me llama a todos los compañeros de mi pega aquí, y a mí no me llaman. Entonces el encargado agrario que tenía Cora aquí en Villaseca le dice que al abogado que yo también estoy en el patio. Entonces él le dice lo siguiente: abogado Gustavo Rojas, ese era nuestro abogado, y le dice, no es posible. Sí, le dijo, sí estaban los demás niños, mis ex compañeros de trabajo.
Entonces le dice, sí, pero si a mí la fiscalía me informó que había sido también ejecutado. No, le dijo. ¿Cierto niño que Benjamín está en el patio? Sí. Me hizo llamar. Y al verme, el abogado se puso a llorar. Gustavo Rojas. Me abrazó y me decía, naciste de nuevo. Naciste de nuevo. Yo fui informado que también te habían ejecutado. Nos emocionó a todos, y nadie emitía ni una palabra, y él continuaba a repetirme, naciste de nuevo, naciste de nuevo. Y él, después ya más calmado, en otro encuentro dijo que sí, que yo había sido nombrado por los milicos, que estaba dentro de los ejecutados. Yo voy a decir algo que es extraoficial. Yo tengo entendido que se decía que los ejecutados éramos 20 y no 15, y que fuimos descartados, en este caso yo y los otros 4, por no sé si por Arellano estar, parece que fue porque no nos consideró con los cargos de peligrosidad o no sé de qué, y descartó, pero que éramos más. Otros hablan de 30, que íbamos a ser 30. Eso yo no lo puedo confirmar, ni de los... Pero sí, el hecho mío, sí. Eso yo no puedo decir que el abogado estaba mintiendo. Eh, eh, entonces, éramos más los que íbamos a ser asesinados ese día, y resulta que no yo no me explicaba, y claro, eso hizo que psicológicamente yo y los demás sufríamos harto, porque resulta que habíamos escapado, en base a qué, no sé, y yo creo que el fiscal, lo que yo llevaba de Ovalle no lo presentó, no sé, en mi caso, como iba de Ovalle, sino como lo que él en su interrogatorio hizo, supongo. Eh, eh, entonces yo tuve que agradecerle al fiscal Casanca, carabinero él era, el fiscal. Por lo menos cuando, en esos días que estuve detenido yo ahí en el regimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido usted? Estuve 3 años, 6 meses, 11 días En La Serena. en La Serena. Cuando llamaron al compañero Gabriel, ustedes estaban almorzando, se despidieron. ¿Cómo lo vio usted a él? Normal, Normal. normal. Lávame el plato, guárdame el plato, y después nada, que nadie pensó tampoco. ¿Usted quiere agregar algo más sobre Gabriel? Sobre Gabriel, Usted lo conoció tanto. mucho lo conocí, convivíamos mucho. Él venía casi todos los días a mi casa a conversar. Conversábamos
del sindicato, de la pega, de sus pinches. Así que yo lo que puedo decir que era muy alegre, muy respetuoso, pese a su juventud era respetuoso. Con nosotros que éramos amigos íntimos, unos cuantos de edad parecida, tenía un respeto, pero éramos alegres, eso nos quitaba que nos echáramos talla, que nos riéramos. Como todo chileno, uno acostumbra a reírse de la falla física que uno tiene. Él era muy alegre, muy buen amigo, fiel amigo, muy fiel. Gracias, Enamorado compañero. también era. ¿Usted quiere agregar algo más para despedir, cerrar este relato sobre Gabriel Vergara? Bueno, creo que nunca vamos a hacer, hemos hecho poco, lo del monolito, lo del acto de Sol y Lluvia, fue algo muy lindo que pudimos hacer por él, eh, pero desgraciadamente hoy día no se puede hacer porque la plata es la que manda y los gastos de un conjunto que atraiga gente. Ahí las canchas de fútbol se llenaban de vehículos, de micros, qué sé yo, de Ovalle, poníamos un letrero, pusimos un año un letrero en Ovalle anunciando y siento que estamos en deuda todavía con Gonzalo. Y lo vamos a estar siempre. Sí. El daño que se hizo con él es irreparable. Irreparable desde todo punto de vista. Y es inexplicable también. Bueno, lo explica el tipo de militares que tenemos, salvo algunas excepciones, pero es eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, A ustedes, a ustedes. Janina Ángel Castillo. Muchas gracias en nombre del Archivo Regional de Memoria Oral de la Casa de la Memoria de Joaquín. Muchísimas gracias.